Hola a todos, bienvenidos a la clase 5 del curso El Evangelio y el Dios de Israel. En esta clase o en esta sesión quiero hablar acerca de lo que he llamado la crisis del pacto y el surgimiento de un evangelio apocalíptico, que en términos más simples se trata de cómo fueron entendidos o interpretados los profetas durante lo que se le llama al periodo del Segundo Templo. Es decir, esa época entre el primer templo, el templo que construyó Salomón, que fue destruido durante el exilio, luego es reconstruido en el año 530 y tanto, no recuerdo la fecha exacta, y luego ese segundo templo perdura hasta el año 70. A ese periodo, todo ese periodo de siglos se le conoce históricamente como el periodo del segundo templo. Y durante este tiempo hubo todo un desarrollo dentro de la teología bíblica, es decir, en cuanto a cómo la comunidad judía interpretaba sus escrituras, interpretaba a los profetas, que fue lo que quiso decir Isaías, Jeremías, Ezequiel. Todo con relación al cumplimiento de las promesas. Si Dios ha hecho las promesas que hizo a la casa de Israel, a la casa de Judá, a la casa de David, la dinastía de David, que como ya hemos dicho, tendrían repercusiones para toda la tierra, para todas las naciones, pero que fueron dirigidas a esta nación en particular. Si Dios va a cumplir esas promesas, ¿cómo va a ocurrir eso? Especialmente en medio de esta crisis de primero exilio, y aún después de que hay un pequeño remanente que vuelve a Israel, a Judá, a Jerusalén, y reconstruyen un templo que no llegaba ni remotamente al esplendor del primer templo que Salomón había construido. ¿Cómo en medio de eso, en medio del dominio de las naciones, primero de Babilonia, luego de los persas, luego los griegos, luego los romanos, cómo en medio de todo eso se van a cumplir las promesas? ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿Cuándo? Todas esas fueron preguntas que surgieron durante este tiempo. Y lo que se conoce como la apocalíptica judía buscó responder a esas preguntas a la luz de los profetas, es decir, a base de lo que los profetas habían anunciado por el Espíritu de Dios. Buscaron entender eso e interpretarlo y responder, buscar vivir a la luz de eso. Y vemos que según el panorama profético de Deuteronomio, del que les estuve hablando en las clases anteriores, la nación de Israel sí se desvió de la lealtad a su Dios, sí fue en pos de otros dioses. Hablamos de cómo Deuteronomio había hecho una proyección de la historia, proféticamente hablando. Dios anticipa lo que ocurriría con Israel y con las naciones. Como consecuencia de eso, Dios implementa lo que podemos llamar la disciplina del pacto o la disciplina deuteronómica, en otras palabras, basada en los términos del pacto en el libro de Deuteronomio. Que esa disciplina fue desde las inconveniencias de la escasez agrícola, por falta de lluvia, conflicto interno, hasta la severidad de la invasión militar de poderes extranjeros como fue Babilonia principalmente, y el exilio y la destrucción del templo. Fue una crisis catastrófica por la que pasa la nación de Israel, y que historiadores y teólogos inclusive extienden la intensidad de esa crisis hasta el día de hoy. Se pudiera decir que esta disciplina deuteronómica ha continuado. Se pudiera decir inclusive, como veremos en una clase más adelante, que Jesús mismo, el Mesías, viene y es crucificado y resucita en medio de esa crisis del pacto. Estoy presentando un panorama general, teológico, y fue doloroso, fue intenso, fue quebrantador, y es en medio de eso que surge esta incertidumbre, este inquirir delante del Señor en cuanto a cómo Él permanecería fiel a su alianza, al pacto. Y un pasaje clásico, fundamental, es la intercesión
y confesión de Daniel. En Daniel 9, un pasaje muy conocido, donde hay lenguaje muy particular que ilumina todo esto que estoy introduciendo aquí. Daniel hace confesión, reconoce la grandeza y reconoce a Dios como aquel que guarda el pacto y la misericordia con los que aman y guardan sus mandamientos. Luego continúa confesando, reconoce que la nación no ha obedecido al Señor, no ha seguido ni respondido al mensaje de los profetas de Israel. Daniel le da honor al Señor reconociendo que Él ha sido justo y que la vergüenza le corresponde a Israel, a la nación, no a Dios. Dios ha sido fiel a su parte de la alianza. E inclusive el hecho de que haya implementado la disciplina del pacto es la evidencia más contundente de que Dios ha continuado su relación con la nación de Israel. Ya yo he aludido a esto, pero es tan importante reconocer que el hecho de que históricamente la nación de Israel ha sufrido tanto, especialmente a partir del periodo del exilio y hasta el día de hoy, en lugar de demostrar que Dios los ha abandonado y que ya no tiene nada que ver con ellos, por el contrario, reafirma el pacto y la relación, porque el pacto predijo que antes de una restauración y un arrepentimiento y redención final, la nación sería severamente disciplinada. Y eso de hecho sería un ejemplo, un testimonio para el resto de las naciones. Daniel reconoce en el verso 11 que Dios ha derramado la maldición y el juramento que están escritos en la ley de Moisés. Esos términos son muy importantes, de hecho, para poder entender luego lo que algunos llaman la teología del Nuevo Testamento, o cómo la cruz del Mesías es vista y es interpretada con relación al pacto o dentro del paradigma del pacto. Daniel continúa, y en el verso 14 dice, por ejemplo, que el Señor ha tenido presente el hacer este mal y lo ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho. Sin embargo, no hemos obedecido su voz. La idea es muy clara. Yo les invito a que luego lean el pasaje y mediten en él. Y como ya dije, es en medio de esa crisis que surge la profunda incertidumbre de cómo Dios administraría las promesas. Daniel, de hecho, en otros capítulos del libro de Daniel, inquiere acerca de Dios con relación a esto. Él, por ejemplo, reflexiona en cuanto a la profecía de Jeremías de los 70 años y recibe revelación divina acerca de cómo finalmente se cumplirían, qué sentido tendrían esos oráculos proféticos que habían sido dados anteriormente. Y es precisamente dentro de esa atmósfera que comienza a surgir una literatura muy particular que incluye, de hecho, la literatura de lo que llamamos los profetas posexílicos, es decir, los profetas que profetizaron a Israel después del exilio. Entre ellos está Habacuc, está Ageo, está Zacarías, para mencionar algunos. Y quiero leer aquí dos pasajes, uno de Ageo 2 y otro de uno de Habacuc 2, el primero, y luego de Ageo 2. Escuchen el de Habacuc, los versos 1 al 4. El profeta dice: mi guardia estaré de pie, y sobre la fortaleza estaré firme. Vigilaré para ver qué dirá y qué tiene que responder a mi queja. Hablando del Señor, de quien Habacuc inquiría. Entonces el Señor me respondió diciendo: escribe la visión, es decir, una revelación divina, y grábala claramente en tablas para que corra el que las lea. Y esto interesantemente está aludiendo a la idea del heraldo, que corre con noticias, bien sea con noticias de derrota o noticias de victoria. En este caso, se pudiera conectar dentro de la narrativa profética, en última instancia, al heraldo de buenas nuevas. Es decir, que Dios finalmente mostrará misericordia al pueblo, perdonará, redimirá y concederá una victoria final y escatológica.
Por lo tanto, se le dice al que ve, al que recibe el mensaje, corre. El que las lea, corra. El que reciba la revelación. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí, está envanecido. Pero el justo por su fe vivirá. Un pasaje que es luego citado por Pablo en Romanos. Y es muy importante ver el contexto. La idea de que, por un lado, el que no es recto, el que rechaza la visión, el que rechaza el mensaje profético, porque lo considera o irrelevante, o le es indiferente lo que el Señor está hablando por medio del profeta, responde básicamente en absoluta deslealtad e indiferencia y por lo tanto infidelidad. No pone su confianza en el oráculo, en el mensaje. Mientras que el justo, el que sí escucha y recibe el mensaje, responde a él como que el mensaje, es decir, el oráculo del profeta, es verdadero. Y por lo tanto, como recompensa por su fe, obtiene vida y recompensa. Y en última instancia, vida eterna. Es la manera en que es interpretado por los apóstoles. Pero la idea fundamental en cuanto al justo viviendo por su fe es básicamente porque el justo confía. No es que cree en un sentido intelectual, sino que más que nada confía y responde al mensaje que Dios da aquí por medio del profeta con relación a la redención final de Jerusalén, el pueblo y por lo tanto el impacto que eso tendrá sobre las naciones. El justo responde a eso y vive correspondientemente. Ageo, otro de los profetas posexílicos, en el capítulo 2, ilustra lo que en esencia se pudiera describir como la perspectiva apocalíptica. Y voy a explicar en un momento a lo que me refiero con ese término apocalíptico. Ageo dice, ¿quién de los que han quedado entre ustedes vio este templo en su primera gloria? ¿Y cómo lo ven ahora? ¿No es este como nada delante de sus ojos? Ahora pues esfuérzate, oh Zorobabel, está animando al remanente que había regresado del exilio. Esfuércese todo el pueblo. Luego el verso 5 dice, según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, mi espíritu estará en medio de ustedes. El pacto como referencia del desarrollo histórico. No teman, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos. Dentro de poco yo estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Estremeceré todas las naciones y vendrán todos los tesoros deseados de las naciones y llenaré este templo de gloria, ha dicho el Señor de los ejércitos. Luego dice el verso 9, la gloria de este último templo será mayor que la del primero, ha dicho el Señor, y daré la paz en este lugar. Es decir, un bienestar eterno procedente del templo que sería restaurado en Sión. Y luego en el verso 21 se le enfatiza a Zorobabel que Dios estremecería los cielos y la tierra, trastornaría el trono de los reinos y destruiría la fuerza del reino de las naciones. El corazón de la perspectiva apocalíptica, como se le ha llamado, es simplemente la realidad de una manifestación divina, es decir, de una manifestación de Dios sin precedente del cielo. Es decir, por eso se le llama apocalíptico. La palabra apocalipsis simplemente significa revelación o develación o manifestación. Dios manifestándose de manera absolutamente tangible, radical, evidente ante los ojos de toda la humanidad, estremeciendo los cielos, la tierra, estremeciendo todos los gobiernos de la tierra de una manera absoluta, donde no se podrá negar que se trata de el Dios de los cielos y el Dios de la tierra manifestándose. Así que, en términos bien simples, cuando se habla de la apocalíptica judía o del tema del apocalipticismo, por así decirlo, se refiere a esta convicción de que en un futuro determinado por Dios, Él se revelaría, se manifestaría de una manera sin precedentes, con el propósito de redimir, de salvar y de juzgar la maldad y el impío.
En términos literarios, surge toda una tradición textual que estuvo enfocada en entender los pactos, los profetas, en términos de esta perspectiva apocalíptica, en términos de que si Dios va a cumplir sus promesas, si Dios finalmente va a santificar y redimir a su pueblo, lo va a hacer en estos términos. Y en adición, otro elemento de la apocalíptica era la mediación o la transmisión de información, de revelación, de cosas que Dios sabía, que Él ocultaba a los hombres e inclusive que ocultaba a miembros de su consejo divino, a miembros de esa multitud de seres divinos y ángeles que les sirven y les rodean. Y Dios, en su sabiduría, decide mantener eso en secreto y luego revelarlo de manera particular en momentos específicos y a gente que Él consideraba apropiada o digna por su confianza, por su fe de recibir esta idea, este misterio. Por lo tanto, la literatura apocalíptica buscó entender el origen del mundo y la historia y su desarrollo, y especialmente la culminación de la historia de manera cataclísmica en el fin de la era. Surge en este paradigma de esta era versus la era venidera y por lo tanto el fin de esta era, siendo el péndulo, como yo dije en una clase anterior, el día de Yahweh. Y desde esta perspectiva, Dios le concede a sus siervos el privilegio de comprender un plan o propósito secreto. Es decir, se trató de la revelación de un misterio. Y este desarrollo textual fue característico del periodo del Segundo Templo como una iniciativa por entender los profetas, como ya he dicho varias veces. Y el movimiento de Jesús, es decir, el propio mensaje de Jesús, su llamado a multitud de judíos y de israelitas para que fuesen sus discípulos, y luego la expansión de ese movimiento aún entre las naciones, entre los gentiles. Los historiadores consideran que las características teológicas y prácticas de ese movimiento corresponden a esa apocalíptica judía, porque durante el periodo del Segundo Templo existió mucha diversidad entre los judíos, aun como hasta el día de hoy la comunidad judía es muy diversa. Para aquellos que están familiarizados, de seguro lo sabrán. En el primer siglo, en la época de Jesús, era igual. Habían toda clase de grupos, sectas, movimientos. En las escrituras, en la Biblia, los evangelios se menciona a los fariseos, a los esenios, a los saduceos, a los celotes. Habían diferentes grupos que se identificaban con diferentes mensajes o diferentes maneras de interpretar a los profetas. El movimiento de Jesús se identifica o interpreta las escrituras, interpreta a los profetas de una manera específica que, como ya dije, se consideró que su perspectiva fue esta perspectiva escatológica apocalíptica. Por eso Jesús vino predicando un mensaje que la audiencia en general habría reconocido como un mensaje con un acento escatológico y apocalíptico, llamando al arrepentimiento con urgencia por la causa de un día de juicio que vendría y que vendría por medio del establecimiento del reino del Mesías sobre la tierra. Quiero que brevemente voy a leerles solamente un pasaje. Tengo aquí varios pasajes que luego ustedes pueden leer, que forman parte de este cuerpo literario apocalíptico del periodo del Segundo Templo. Quiero leerles uno en particular de los Salmos de Salomón, el capítulo 17 de los Salmos de Salomón. Esto es lo que comúnmente se conoce como la literatura pseudoepígrafa o los apócrifos del Antiguo Testamento, es decir, derivados del Antiguo Testamento, que fueron muy influyentes en las ideas y la teología del movimiento de Jesús, como ya he estado diciendo. Escuchemos lo que dicen los Salmos de Salomón. Los versos 23 al 28 y 32 al 36. Dicen: Mira, oh Señor, y levántales a su rey, un hijo de David, para gobernar a tu siervo Israel en el tiempo conocido por ti, oh Dios.
Cíñelo con la fuerza para destruir a los gobernantes injustos, para purgar a Jerusalén de los gentiles que la pisotean hasta la destrucción, para expulsar a los pecadores de la heredad con sabiduría y con justicia, para aplastar la arrogancia de los pecadores como una vasija de alfarero, para desmenuzar todos sus bienes con vara de hierro, para destruir naciones impías con la palabra de su boca, para que los gentiles huyan de su presencia ante su amenaza y para reprender a los pecadores por los pensamientos de su corazón. Reunirá a un pueblo santo a quien guiará en justicia y juzgará a las tribus de los pueblos santificados por el Señor su Dios. Luego el verso 32, escuchen. Y tendrá pueblos de naciones que les sirvan bajo su yugo. Y glorificará al Señor de manera notable sobre toda la tierra. Y purificará Jerusalén con santificación, como también desde el principio, para que vengan naciones de los confines de la tierra para ver su gloria y para ver la gloria del Señor que Dios glorificó. Y Él es un rey justo sobre ellos, enseñado por Dios, y no hay injusticia en sus días entre ellos, porque todos ellos son santos y su rey es el Señor ungido. Este pasaje resume o nos presenta de manera concisa muchas de las ideas que predominan en la teología del Nuevo Testamento, en la teología de los apóstoles y de Jesús mismo, donde se habla de un hijo de David, es decir, de un tipo de Mesías particular, porque el mesianismo, es decir, la perspectiva en cuanto a diferentes Mesías o figuras mesiánicas, fue un elemento característico del judaísmo del Segundo Templo, pero había diversidad. No todo el mundo entre los judíos esperaba a un Mesías de la casa de David. Esto de hecho habría sido considerado una perspectiva tradicionalista, es decir, que volvía a los textos tradicionales, a las expectativas tradicionales de los israelitas en la antigüedad, donde se hablaba de un descendiente de la casa de David, se hablaba de Jerusalén y del templo en Jerusalén como el epicentro de la redención y el centro gubernamental de toda la tierra. Muchos judíos inclusive habían abandonado esas expectativas, pero el movimiento de Jesús no solo se identifica con eso, sino que identifica a Jesús mismo, a este judío de Nazaret, que sabemos que fue Dios mismo encarnándose, manifestándose, como veremos en una próxima sesión. Se dijo de él que él era el Mesías descendiente de David, hijo de David. Y por lo tanto, en medio de este desarrollo histórico y teológico, la literatura apocalíptica hace énfasis de todas estas cosas, las sintetiza y las proyecta escatológicamente. En otras palabras, considera en última instancia que este presente siglo, esta presente vida no es compatible para que se cumplan las promesas finalmente y permanentemente. Y con esto concluyo, con la idea de que un evangelio apocalíptico es un evangelio donde se habla de un siglo venidero, donde Dios establecerá su dominio y su reino, Él solo, sin ayuda humana, sin esfuerzo o iniciativa humana. Hay varios pasajes de los profetas, especialmente el profeta Isaías, que hablan de esa realidad. Yo los voy a invitar a que ustedes los lean. Isaías 2, versos 10 al 11, Isaías 59, versos 15 al 20, pero sí les voy a leer aquí Isaías 63, versos 1 al 6, que dice: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes? Este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza. Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa el lagar? Y él responde: el lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los aplasté en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje, porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Miré y no había quien ayudara, me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces mi propio brazo obtuvo salvación
para mí, y fue mi propio furor el que me sostuvo. Pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor y derramé su sangre por tierra. Súper intenso este mensaje del profeta. Pero lo que quiero enfatizar es que para el profeta esta redención final, este juicio final, sería ejecutado por Dios solamente, solo por Él. Y ese es el distintivo más importante de la teología apocalíptica y por lo tanto de un evangelio apocalíptico. Dios cumpliría sus promesas, Dios redimiría a Israel, Él solo, sin intervención humana, ni siquiera sin el esfuerzo moderno de las fuerzas de defensa israelí, sino que al final de todo va a ser el Hijo de David descendiendo del cielo con poder en las nubes, con fuego, truenos y relámpagos y con multitud de ángeles, quien va a rescatar a su pueblo, quien va a restablecer a Sión como el ombligo y el centro del mundo y quien va a establecer su dominio sobre toda la tierra.